¿Cómo les va, hermanos? ¿Bien? No estaba muy convencido el bien ese. Bien, vamos a... Bueno, no vamos a orar porque el pastor acaba de orar, así que vamos a ir directo a la palabra. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 15. Si no, al final uno termina como orando por ritualismo, ¿viste? Como subo a predicar, pero acaban de orar por la predicación precisamente, así que vamos a ir a Proverbios capítulo 15. Una pequeña molestia, no es. Bien. Proverbios 15, versículo 3. Dice: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Amén, a la palabra del Señor. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hace un tiempito empezamos a ver las características de nuestro Dios, ¿no? Y hoy vamos a ver, me imagino que ya se estarán imaginando cuál es, al leer este pasaje, qué características será, ¿no? Los ojos de Jehová. Hoy vamos a hablar del Dios que todo lo ve. ¿Amén? Esta es una característica de nuestro Dios de las más conocidas en el mundo, ¿no? Mucha gente ignora el hecho de que Dios es un Dios justo, como decía el hermano, un Dios de justicia, pero sin embargo, del hecho de que Dios nos ve a todos, es algo que el mundo lo sabe, es un concepto cristiano que el mundo lo conoce muy bien. Muchos no creyentes hasta se burlan y hacen chiste, hacen mofa de esta característica de Dios, ¿no? Porque la consideran ridícula. Dicen que es muy tonto creer, nosotros los cristianos, de que hay un Dios que nos está mirando todo el tiempo para ver lo que hacemos, ¿no? Que cuando vamos al baño, cuando nos estamos bañando, cuando estamos en intimidad, lo que sea, entonces Dios te está mirando todo el tiempo, todo lo que haces, toda tu privacidad, ¿no? Un poco en burla lo dicen. Es lógico que la gente prefiera no creer en esta característica de Dios porque eso significaría que tienen que ser conscientes de que van a tener que dar cuenta de lo que hacen en privado, ¿no? Por eso obviamente esa burla hacia esta característica de Dios. Se burlan precisamente porque no quieren creer que hay un Dios que todo lo ve. Significa que un día van a tener que rendir cuenta por esas cosas que se hicieron en privado. Por eso este rechazo a esto. Yo he escuchado que dicen que aun si Dios existiera sería imposible que nos vea a todos y que sepa todo de todos, ¿no? Hoy en día, humanamente hablando, les puedo decir que esa afirmación es ridícula. ¿Por qué? Porque, ¿ustedes qué creen? ¿El hombre puede mirar y escuchar las conversaciones de todo el mundo? Yo les digo que sí, y el pastor le acertó. Yo les informo una cosa, porque veo que no están muy informados, pero si ustedes tienen un celular, lo más probable es que tenga Android. El Android funciona con la cuenta de Google, y Google está todo el tiempo, por medio de este microfonito por el cual hablamos, está todo el tiempo registrando todo lo que decimos. ¿No les ha pasado que estás hablando de, no sé, ay, qué lindo sería tener un autito, qué sé yo? Abrís el YouTube y te sale publicidad de un auto. ¿Les ha pasado? Sí. ¿No les ha... Bueno, eso no es casualidad, no es señal de Dios para que se compren el auto, ¿eh? No. Este aparatito que todos tenemos en nuestro bolsillo ya nos está grabando a todos sin que lo sepamos. No es que hay una persona escuchando. Son computadoras que por medio de algoritmos escuchan las palabras. Así es como también se detectan, por ejemplo, a muchos terroristas, porque se escucha de lo que están hablando, de atacar, de una bomba. Todas esas palabras son palabras claves que quedan registradas en una computadora y le da una alerta. No es que hay muchas personas escuchando toda nuestra conversación, son computadoras las que escuchan. Cuando encuentran una palabra clave, en China, por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían, pero en China tienen un sistema de gobierno, se llama capitalismo de Estado. Ellos son comunistas porque todo le pertenece al Estado, pero manejan un sistema de economía capitalista. Entonces, para que nadie los ataque, ellos no tienen Facebook, ellos tienen su propia aplicación que funciona como Facebook. Tienen su propio Google, tienen su propio YouTube. ¿Por qué? Porque lo maneja el gobierno para controlar todo. Si vos llegas a decir
vamos a reunirnos hermanos en tal lugar, tal reunión, te van a encontrar, porque lo maneja el Estado. ¿Se entiende? Fíjense al punto de que llegó la tecnología, y sin que lo hagan todos chocho con el celular. Gloria a Dios que acá no está prohibido, pero aún por medio del celular se puede. No solamente se puede escuchar, también se ha comprobado de que la misma cámara se activa. Y si quieren saber tu rostro, ahí mismo, vos tú estás viendo el celular, aquí tenés la cámara y lo pueden ver a tu rostro. Y hay otra cosita más que nosotros le ponemos sí, porque no tenemos ni idea de lo que es la ubicación. ¿Querés usar esta aplicación? Tenés que activar la ubicación. ¿Qué significa? Que te están controlando dónde estás. Yo, por ejemplo, cuando hice mi cuenta de Facebook, yo dije, yo no voy a poner, hace un montón le dice, yo no voy a poner mis datos reales. Así que yo le puse, como en los Simpsons, le puse nombre de la calle, calle falsa 123 le puse. Y así, escuela, no sé, le inventé un nombre, así nomás. ¿Saben qué cartel me está saliendo en Facebook después de varios años? Nos figura que tu información es falsa. ¿Cómo saben ellos que mi información es falsa? ¿Cómo saben? A nosotros nos figura que tu información es falsa. O sea, ¿y a vos qué te importa? Yo vivo donde yo quiero, no tengo por qué decirte dónde vivo. Pero ya sabes que estoy mintiendo. Que lo que yo puse hace años, esos datos que puse, hice una cuenta de rebelde, nomás dije, no le voy a poner mis datos. Ya sabe que no es real. Los smart de ahora que se... ¿Ah? Los smart que salieron ahora. Claro. Sí. Todo. Exactamente. Los televisores también está incluido en todo. Si el hombre tiene la capacidad de controlar a todos los hombres, ahora estamos hablando de un Dios que creó el universo, ¿ustedes creen que no tendrá la capacidad de vernos a todos? ¿De escucharnos a todos? ¿De conocernos a todos? Fíjense el punto que nos conoce nuestro propio celular, que yo abro mi YouTube y ya me recomienda cosas de computación, cosas de guitarra, o sea, ya sabe a lo que voy. Algunas prédicas, otras canciones de mi agrado, me va sugiriendo otras bandas parecidas a las que me gustan. El celular, un aparato, me conoce. ¿Tendrá el Dios del universo, el que creó la vida, el que creó la luz, la capacidad de verlo todo? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué decimos que Dios todo lo ve? Pregunta, ¿tiene ojos Dios? ¿Tendrá ojos? Y si tiene ojos para vernos, ¿cuántos ojos tienes para vernos en todos lados? ¿O son ojos gigantes que están viendo el mundo? ¿Y cómo están puestos en el mundo para que nos vean? Son preguntas que parecen sonsa, ¿no? Sin embargo, en Juan capítulo 4, no quise decir que parecen sonsas. Son preguntas sonsas. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús mismo nos dice que Dios es espíritu. ¿Amén? ¿Es carne Dios? No. Dios es espíritu. Sí, se hizo carne en Cristo, pero ya está. Fueron esos 33 años aproximadamente y nada más. Y volvió al lado del Padre, ¿cómo? Espiritualmente. No es que volvió con su cuerpo carnal. El cuerpo murió en la tierra. Bien. El mismo Jesús dice, Dios es espíritu. Y en Génesis 1:26 Dios nos dice, lo que ya hemos visto, que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, si nos hizo a su imagen y semejanza, pero Él no es carne, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios tiene dos brazos? ¿Que Dios tiene dos ojos? ¿Que Dios tiene dos piernas? No, nos hizo a su imagen y semejanza espiritual. Él es un Dios que se contrista como nosotros. Él es un Dios que ama como nosotros. Él es un Dios que tiene ira como nosotros. ¿Sí? Nos hizo a semejanza espiritual de Dios, no semejanza física, porque Dios no tiene físico, no tiene un cuerpo. Su ser es espíritu. ¿Amén? Por eso somos parecidos. ¿Qué pasa cuando la Biblia dice los ojos de Jehová? ¿Qué pasa cuando la Biblia dice sus pies? Hay una cosa que dice bajo las alas del Señor, que estamos cubiertos bajo las alas del Señor. ¿Tiene alas? ¿Sí? ¿Qué es esto que usa? Esto se llama, el tema de las alas no, porque nosotros no tenemos alas, pero cuando habla de que el Señor, del aliento de Dios, de su boca, de sus ojos, no significa que Dios tiene esto. Nosotros nos imaginamos a Dios como siempre nos hemos imaginado porque es la imagen que nos han dado, ¿no? A una especie de viejito con una barba blanca, como un sabio, ¿no? ¿No es cierto que nos vamos a llevar una sorpresa bastante linda cuando estemos con Dios porque nadie le ha visto ni puede verle, dice la palabra de Dios? Pero Él es espíritu. Para que nosotros podamos entender quién es Dios, en la Biblia se usan lo que se conocen como
antropomorfismos. O sea, ¿qué es algo antropomórfico? ¿Vieron, por ejemplo, un conejo cómo es? Un conejo tiene sus patitas hacia adelante, tiene sus orejitas. ¿Se parece a un hombre? No, para nada. Ahora, ¿qué pasa con el conejo Bugs Bunny, por ejemplo, que es un dibujito? Es un conejo antropomórfico, o sea que lo hicieron con forma de hombre. Tiene dos patas, se para así, habla, dice sonceras, mueve las manos, ¿sí? Qué sé yo, fuma cigarrillo. ¿Qué son eso? Cosas que hacen los hombres, cosas antropomórficas. Entonces la Biblia usa eso que se llama antropomorfismo, o sea, figuras para que entendamos humanamente nuestra cabecita, porque fíjense que Pablo, creo que es Pablo que dice que, que se le fueron dichas cosas indecibles, ¿no? Cosas que no se pueden ni expresar con palabras. Hay cosas que vieron, tanto Pablo como Juan, que tuvieron el privilegio de ver la gloria de Dios, no dice, hay cosas que, es más, hay una parte que Juan en el Apocalipsis dice, y me dijo, no anotes esto. O sea, qué habrá visto? Cosas indecibles, cosas que no podemos entender. Bueno, la Biblia usa esto, antropomorfismo. La carne no tiene la capacidad de estar en todos lados y verlo todo, pero un ser espiritual no tiene esa limitación. ¿Entendemos? Cuando vemos a Dios como una especie de superhombre gigante, lo estamos limitando, porque Dios es espíritu, ¿sí? Un espíritu, Dios espiritualmente puede estar en todos lados. ¿Amén? Amén. El decir que lo ve todo, ¿de qué nace? Bueno, de dos características importantes de Dios: la omnisciencia y la omnipresencia. Esas dos cosas. Omnisciencia significa que Él lo sabe todo. Obviamente, espiritualmente, lo puede saber todo. Puede tener toda la información acumulada en su cabeza, que no tiene cabeza, porque no es un hombre. Pero en su forma espiritual, Él puede perfectamente guardar Fíjense lo que les decía. O sea, esto no tiene forma de cabeza y sin embargo puede guardar más información que todos nosotros y todo un país junto. Este celular. Entonces, lo primero que tiene es omnisciencia y lo otro que tiene es omnipresencia. Dice la palabra de Dios que Él lo llena todo, ¿sí? Cristo lo llena todo en todo, dice. Él está en todo lugar. Es omnipresente y omnisciencia. Por eso entendemos, y la Biblia usa esto de que Dios lo ve todo, porque lo sabe y estuvo ahí. Estuvo ahí y lo sabe. Quiero mostrarles una cosita. Esta imagen. Bien. Esto es lo que se llama el rango visual. Ahí está, buenísimo. Esto es lo que se llama el rango visual. Les voy a explicar esta imagen. Nosotros, la luz tiene un rango, ¿no? Nosotros podemos ver hasta cierto punto ciertos colores y desde tanta intensidad de la oscuridad hasta tanta intensidad de la luz. Hay una intensidad de la luz que ya nos ciega, por ejemplo, si querés ver al sol ya no podés. Y a veces la oscuridad está tan oscura que no ves nada. Hay animales que pueden ver más en la oscuridad que nosotros. Hay otros animales que pueden soportar más el sol que nosotros. Fíjense, quiero que vean esto, quiero que entiendan esto. La intensidad de la luz se mide en nanómetros, ¿sí? Desde el 0, acá donde empieza la línea de todo, está en 0 nanómetros y acá termina en 100 M, no sé cuál sería la calificación, ¿no? Pasa a otra unidad de medida. Eso es lo máximo, todo el rango de la luz completa. Bueno, ¿ven estos colores que vemos acá? Esos son los colores del arco iris. Eso es lo que podemos ver nosotros con nuestros ojos. ¿Saben de toda la línea blanca a cuánto equivale? ¿Ven esa rayita? ¿Hay forma de agrandar esa rayita de ahí, de arriba? ¿Esa? ¿Se podrá agrandar? Ahí está, mirá, ahí está. Esa es nuestro rango visual de la luz. Eso es todo lo que podemos ver. Ese pequeño palito es el rango de luz que vemos. Y hay más brillante, más oscuro y más colores que no podemos alcanzar a percibir. ¿Qué hay más allá? Bueno, la luz ultravioleta, por ejemplo. Los rayos X. ¿Vieron? Que hay cosas que yo veo a la hermana, por ejemplo, la veo su forma externa, es más, veo su ropa, nada más. El rayo ultravioleta, ¿qué ve? Sus huesos. Ya hay algo una luz que puede ver más en profundidad. Después más allá tenés los rayos gamma y para este lado tenés la luz infrarroja. Más para un lado y más para el otro. Pero nosotros solamente tenemos ese margen chiquitito. Eso es todo lo que podemos ver. Quiero que vayamos a 1 de Timoteo
capítulo 6. Fíjense que este conocimiento científico que no tiene ni siquiera 100 años, ya estaba en la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 6. Y fíjense esto, yo he escuchado a muchos ateos, ¿no? Que dicen, ¿cuál es de los que supuestamente creen en la ciencia nada más? Que dicen, si no me lo mostrás a Dios, si yo no lo puedo ver, si yo no lo puedo tocar, no voy a creer en Dios. Si a mí me lo mostrás a Dios, yo voy a creer en Dios. ¿Qué vimos? Que Dios es espíritu, por lo tanto, ¿lo podemos tocar? No. Fíjense lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Hablando de Dios, ¿no? Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita ¿en dónde? En luz inaccesible. Fíjense, todo el rango de luz que no podemos ver. Solamente nuestro rango visible es eso. ¿Puede el hombre ver a Dios cara a cara? No hay forma. ¿Por qué? Porque habita en luz inaccesible. Y fíjense que no es que habita en ese espectro de luz que no podemos ver de la luz nuestra. No, Dios, ¿qué dice en Génesis? Sea la luz. O sea, ¿quién creó este rango de luz? Dios. Por lo tanto, está fuera aún del rango de luz existente para nosotros. O sea, es ridículo querer ver a Dios con nuestros ojos. Ya la afirmación de que si yo no lo veo, no creo en Él, es ridícula. ¿Por qué? Porque dice que Dios habita en luz inaccesible. Fíjense esto, al ser un ser espiritual, al ser Dios un ser espiritual, ese ver todo no se limita solamente a lo tangible, o sea, ver todo lo que pasa en el mundo, ver las personas, ver las cosas. No, su ver todo, al no estar limitado a este rango visual, esta sí lo quería apagar, al no estar limitado a este rango visual, él ve mucho más allá de lo que la luz infrarroja, la luz gamma, todo eso, los rayos gamma, los rayos X, la luz infrarroja, los rayos infrarrojos, todo eso que lo podemos ver con máquinas, Dios está, dice la Biblia, más allá de eso, porque está en una luz inaccesible para nosotros. Nosotros tenemos acceso a esta luz que Él creó para nuestro universo, pero Él va mucho más allá. En Jeremías capítulo 17, versículo 10, yo tengo muchos versículos, pero no quiero que los leamos a todos porque se va a hacer muy largo, así que anótenlo, pero bueno, igualmente quedan en la enseñanza por si después la quieren escuchar. En Jeremías capítulo 17, versículo 10, el mismo Dios dice que Él escudriña, o sea, significa analiza, ve en profundidad la mente y el corazón. O sea, los pensamientos y las intenciones. ¿Amén? Lo que significa que no solamente Dios ve lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Como decía, la intención que tuvimos al hacerlo, la motivación, ¿qué nos motivó a hacer lo que estábamos haciendo? Eso también lo ve, que muchas veces nuestras propias motivaciones nos son ocultas. Muchas veces hacemos cosas por emoción y no sabemos por qué, solamente nos parece que es lo correcto. Y a veces la motivación no es la correcta. A veces la intención está oculta, pero la intención que tenemos al hacer o decir algo no es la que creemos que es. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él ve lo más, dice, Él escudriña el corazón y prueba la mente, dice, ¿no? Que la palabra prueba y escudriña en el original son más o menos lo mismo. Significa estudiar en profundidad, ¿no? Entonces Él tiene una capacidad de ver mucho más allá de nuestro rango, porque Él habita en una luz inaccesible y puede ver mucho más allá de lo que aún los ojos pueden ver, aún si tuviéramos ojos espirituales. Él ve el corazón y ve la mente. Vamos a ir a Génesis, esto sí lo vamos a leer rápidamente. Como habíamos visto, Génesis capítulo 3. Como habíamos estado viendo, habíamos empezado, ¿no? Desde el Génesis 1.1, viendo las características de Dios, ¿no? El Dios del tiempo, el Dios creador, el Dios que puede hablar. Y leyendo
pidiéndole al Señor guía para cuál sería la siguiente enseñanza, me encontré con este pasaje y a partir de ahí, ¿no? Fue que decidí tocar este tema, ¿no? Dice Génesis capítulo 3, versículos 8 al 9. Esto es, obviamente, cuando ya Adán y Eva pecaron, ¿no? Comieron del fruto prohibido. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Perdón que me trabe, pero la Biblia que tengo acá en el celular tiene las comas mal puestas, no tengo ni idea por qué, y no, le erro al sentido de la frase. Entonces, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué le hizo esa pregunta? ¿No sabía Dios dónde estaba? Si Dios todo lo ve. ¿No sabía Dios dónde estaba para preguntarle, ¿a dónde estás? Fíjense, capítulo 4. Nuevamente vemos esta misma actitud de Dios. Génesis 4, versículo 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¡Wow! Dios, ¿a dónde escapás? ¿A dónde escapás de este Dios? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor? Hay una cosa que muchos se han preguntado, ¿no? ¿Por qué Dios no intervino? Si Él vio, no solamente vio lo que pasó, sino que lo vio antes de que pasara. Él escudriña la mente y el corazón. Él escudriña la mente y el corazón. ¿Sabía Dios que iba a pasar esto? Obvio que sabía. Dice la palabra de Dios que Él en su presciencia, o sea, su conocimiento previo nos escogió. Él conoce las cosas antes de que pasen. Entonces, si conocía que iba a pasar esto, ¿por qué no lo evitó? ¿Saben por qué? Porque las características de Dios no se pueden contraponer una contra la otra. ¿Sí? Las características que Dios tiene, y esto es importante que lo sepamos. Hasta ahora hemos visto unas cuantas, unas pocas, pero hay muchas características que si el Señor quiere las vamos a seguir desarrollando. Pero hay que entender esto, ninguna característica de Dios se contrapone contra otra. Así que su omnisciencia, o sea que todo lo sabe de antemano, y su omnipresencia y su omnipotencia, o sea, Él lo sabía, Él estuvo ahí y Él tenía el poder para detenerlo, no pueden atacar a su justicia. Dios no puede ir contra sí mismo. Dios es justo. Y si no nos dejara elegir entre hacer el bien y hacer el mal, eso sería injusto. Dios sería un Dios injusto. ¿Y por qué Dios no mata a todos los malos? ¿Saben por qué? Porque Dios sería un Dios injusto. ¿Se entiende? La justicia misma de Él lo obliga a dejarnos elegir qué hacer. Si Dios, ¿por qué es injusto? Uno dice, bueno, Dios podría matar a todos los malos de una. Bien, ¿por qué no lo hace de esa forma? Es muy simple. Porque el que cayó en pecado, ¿quién fue el primero que cayó? Fue Satanás. Ese fue el primero. ¿Qué pasaba si Dios hacía desaparecer a Satanás? Es injusto. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y Satanás no. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Crea al hombre. El hombre cae en pecado. ¿Qué hace Dios? ¿Destruye al hombre? No. Alguien tiene que vencer a ese pecado en la misma condición del hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces se hace hombre, manda a su Hijo Jesucristo, se hace hombre, vence al pecado, vence a la muerte y ahora tiene la autoridad para vencer a Satanás, ya está vencido, y ahora tiene la autoridad para mandarlo al lago de fuego y azufre, para siempre. Fíjense la justicia de Dios. Uno dice, lo podría haber matado de uno, pero sería injusto.
Porque Él es todopoderoso, tuvo que vencerlo a Satanás en su propio territorio, la tierra, el pecado. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Por eso, una característica de Dios no puede atacar la otra. El hecho de que Dios lo vea todo no quiere decir que va a intervenir siempre. ¿Mm? O puede intervenir con terreno controlado. Un ejemplo que yo he encontrado de esto es, por ejemplo, cuando León era chiquito, más chiquito que ahora, quería tocar la pava. Teníamos la pava ahí caliente y quería tocar la pava. Y siempre quería cosas. Entonces, un día, ¿qué hice? Obviamente no le iba a dejar la pava para acá, así que mate a ver qué cosas. Eso sería injusto de mi parte porque yo sé que un niño chiquito no tiene los reflejos rápidos para tocar. Uno toca algo caliente y saca la mano rápido porque ya tiene los reflejos desarrollados. Pero un niño, lamentablemente, si agarran algo caliente, tienen la tendencia a cerrar la mano. Así que se pueden quemar peor todavía. Entonces, bajo un escenario controlado, dejé la pava caliente, lo dejé cerca ahí y dejé ahí cerquita. No toques, no toques. Le decía que no toque, pero le dejé la manito que se acerque. Cuando se acercó la mano y apenas tocó la pava, yo saqué la pava. Entonces se quemó, lloró, gritó, pataleó, pero no volvió a tocar una pava nunca más. Dios a veces hace eso, tiene el escenario de control y nos parece algo terrible lo que nos pasó, pero nos pudo haber pasado algo peor si Dios no hubiese estado ahí controlándolo todo, teniendo el control, como en este momento. Pudo haber pasado algo peor, créanme, pudo haber pasado algo mucho peor que lo de Caín y Abel, pudo haber pasado algo mucho peor que lo de Adán y Eva, pero Dios tenía el escenario controlado. El hecho de que lo vea todo no quiere decir que va a intervenir a cada rato. A veces tenemos que, los que son padres sabemos bien que a veces tenés que dejar que un golpecito se den, chiquito, algo simple. ¿Amén? Amén o no amén, decía un predicador. Si Dios no nos diera a elegir, no sería justo. Lo amaríamos por obligación y no por elección. ¿Y a quién le gusta que lo amen por obligación? ¿A quién le gusta tener a alguien a su lado que está por obligación? ¿No prefiere uno tener a alguien que está ahí porque quiere estar ahí? Tener ahí, bueno, hay algunos enfermos mentales que lamentablemente les gusta someter a la mujer o a la mujer al hombre, pero es la minoría, es la minoría. Hay gente que tiene la cabeza tan mal que sí les gusta tener a alguien sometido, atado en un sótano, pero es la minoría, es gente que está lamentablemente muy mal, tal vez muy entregada al enemigo, pero el 99,9% de la gente quieren que los amen por voluntad propia. A nadie le gusta que lo amen por interés, a nadie le gusta que lo amen porque no le queda otra. Todos queremos a alguien que nos ame íntegramente, por lo que somos. Dios quiere que lo amemos así. Dios quiere que lo amemos dentro de los parámetros de su justicia. ¿Amén? Bien. Muchos ateos consideran que esta cualidad de Dios, ¿no? De poder verlo todo es... digo muchos ateos porque a mí me gusta mucho ver videos de gente atea, porque también así uno aprende, tampoco es cuestión de quedarse solamente en lo que uno cree y nada más. Está bueno ver cuáles son los argumentos que tienen, porque vas en la Biblia y cuando te toca hablar con una persona así tenés algo para decirle. Si no sabes cuáles son los argumentos no puedes saber nada. Entonces he escuchado muchos ateos que dicen que esta cualidad de que Dios lo ve todo, en realidad es una manipulación que inventó la Iglesia Católica o el cristianismo, que fue inventado para tenernos controlados, para que hagamos lo que la Iglesia dice, ¿no? Para tenernos bajo control. Eso es lo que he escuchado que dicen. Bueno, obviamente solo alguien que lleva las de perder con Dios puede tener esta mentalidad, porque acusan a Dios de que solo usa su ver todo para castigarnos. Y esto no es así. ¿Quién piensa una cosa así? Que lo único que quiere tu Dios es castigarte. ¿Quién piensa así? El que sabe que lleva las de perder. El que sabe que se tiene que dar cuenta de lo que hace en privado, la va a pasar mal delante de Dios. Entonces no considera el hecho de que tal vez esto no sea para algo malo, sino para algo bueno. No considera de que hay algo bueno en que Dios nos esté mirando todo el tiempo. Vamos a ir a Salmos, capítulo 56. Salmos 56, fíjense lo que dice. Salmo 56, versículo 8, dice:
Perdón, sí, 8. Dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Acá por ahí se hace complicado entenderlo, pero yo quiero leerles la Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo lo dice para que lo entendamos con palabras más nuestras, ¿no? Dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Amén. Que Dios nos vea en todo momento implica que ve no solo lo que hacemos, sino también lo que nos hacen. Él ve lo que nos dicen. Cuando nos mienten, cuando nos engañan. El Señor ve y tiene bajo control las injusticias que se hacen contra nosotros. Al Dios justo, al más justo, ¿no le van a molestar las injusticias? Dice, esta frase de David es maravillosa. Creo que es un salmo de David, si no me equivoco. Dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Realmente David conocía esta característica del Señor, de que Él lo vio todo lo que le hicieron, todo lo que Saúl principalmente le hizo, todo lo que su hijo Absalón le hizo, todo lo que los que lo odiaban, las mentiras que decían de Él. Las podemos ir leyendo a lo largo de Salmos, con las cosas que decían de Él. Y has juntado todas mis lágrimas. Esto obviamente es una expresión poética, ¿no? Muy hermosa. Y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro, aquel maravilloso libro de la vida. Hermanos, que Dios nos vea en todo momento no es para que vivamos preocupados, sino todo lo contrario, para que vivamos confiados de que siendo todopoderoso y sabiendo todo, Él está en perfecto control de nuestras vidas. Para eso es que tenemos que conocer y saber que Él nos está viendo en todo momento. No es para que vivamos angustiados, no es para que vivamos pensando en que si peco el Señor me ve. Obvio que nos ve. No solo me ve, ve la intención con la que lo hice, por qué lo hizo y sabe cuándo lo voy a volver a hacer. Sabe perfectamente cuándo lo voy a volver a hacer. Pero no es esa la función que Él quiere darnos para nosotros, los cristianos. A un hijo de Dios, este conocimiento solo le puede traer paz. Al mundo le puede traer angustia, saber que hay un Dios controlando y contando cada una de las maldades que hace. Pero nosotros que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, ya no tenemos esta angustia. Ahora tenemos el anhelo de vivir para Cristo, tenemos el anhelo de santificarnos. ¿Y Él qué ve? Él ve precisamente si esas intenciones son reales y nos ayuda. Y Él ve las injusticias y ve las burlas de los familiares. Que vos te hacer el santurrón, pero hacías tal cosa. Todas esas cosas, dice, están registradas en su libro. Al mundo no le gusta que lo vigilen, pero el que ama a Dios, obviamente no tiene nada que ocultar. Yo recuerdo que cuando me enteré de esto, del control que tienen sobre nosotros a través de un simple celular, mi primera reacción fue preocuparme, pero después yo pensé, pero si no tengo nada que ocultar, ¿por qué no quiero que sepan dónde vivo? ¿Por qué no? ¿Qué me van a hacer? ¿Acaso se le va a escapar al control de Dios? ¿Acaso van a poder hacer algo que Dios no pueda detener? Y si Dios permitiera que me hicieran algo, ¿no habría estado Dios ahí viéndolo? ¿No habría sido Él como yo con la pava permitiendo lo suficiente para que no me pase nada más grave? Muchas veces no entendemos eso, ¿no? De que nos pasan cosas y creemos que son el fin del mundo y no entendemos que podría haber pasado algo peor, que es Dios en control de esa situación, alejándonos la pava, para que nos quememos los deditos, nada más, pero que aprendamos. ¿Amén? Si hay alguien que era una persona muy consciente de esta realidad, de que Dios todo lo ve, amén. Nos vemos, ¿no? Si hay alguien que era muy consciente de esta realidad de Dios, de que todo lo ve, era David. Muchos toman el libro de Salmos, o los salmos que están en el libro, como un himnario, ¿no? Yo mismo lo he visto así, como un himnario. Me aburría ver cuando era chico, ¿no? Me aburría el libro de Salmos porque lo veía como un himnario, como canciones que se podían cantar en la iglesia. Mira qué lindo las leía, ¿no? Sin embargo,
el libro de Salmos es una inmensa fuente de información de quién es Dios, visto por David o contado por David. O también hay salmos de Asaf y hay otros salmos, pero la mayoría son, o se cree que son todos, la mayoría de David. Y vos lo lees, y yo, miren, para terminar, quiero leerles rápidamente 5 salmos cortitos, no salmos enteros, sino pasajes de salmos. Salmo 53, versículo 2. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Salmo 66, 7. Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. Salmo 11, 4. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 33, 13 al 14. El Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Habría conocido el Señor a este Dios? ¿Habría conocido, David? ¿Conocería David de Dios? Así que los invito, hermanos, a que obviamente podamos repasar. Yo sé que es un libro largo, pero sin duda los invito a que repasemos el libro de Salmos. No es un himnario antiguo, es un libro de sabiduría de quién es Dios. El libro de Proverbios, por ejemplo, es un libro de sabiduría para la vida cotidiana, pero en el libro de Salmos podemos ver quién es Dios, cómo es Dios. Dios usó a este hombre David, un simple hombre, pero lo usó para que él entendiera, a través de todas las cosas tan horribles que vivió, que entendiera todos estos conceptos del Señor. Así que los invito a que aprendamos más de este tema. No nos quedemos con lo que yo hablé hoy en día, busquemos más. El Señor todo lo ve, no significa temor para nosotros, todo lo contrario, significa gozo, significa paz, significa control de Él sobre nuestras vidas. Significa que vio nuestras intenciones cuando hicimos y dijimos algo. Y si fueron honestas, Él las sabe. Y si no nos cree nadie que fueron honestas nuestras intenciones, Él las sabe. Ahora, si no fueron honestas nuestras intenciones, Él lo sabe. ¿Amén? Amén. El Señor les bendiga mucho.